El equipo de documentalistas de Tecnovisión ya se encuentra en la Amazonia, el reino de los insectos mortíferos, de las serpientes más venenosas del mundo, de las tribus de indios. Recibiendo de derecha e izquierda decenas y decenas de afluentes, esta llanura es recorrida por los ríos Solimoes y Negro, que forman el río Amazonas, el más caudaloso del planeta. En invierno, época de lluvias, los ríos son un mar en marcha. Se ensanchan y extravían en inmensos pantanos inexplorados. En algunos sitios, sus riberas opuestas distan entre sí varios kilómetros. El estado de Amazonas es el más grande de los que constituyen la Confederación Brasileña. Encierra enormes riquezas en minerales, maderas preciosas, tierra fértil, pero son todas riquezas a las que nadie puede acceder, a las que nadie puede acercarse. Escondidas en la más vasta y terrible selva del mundo entero. He aquí entonces la utilidad del Amazonas. Las aguas del inmenso río son la mayor vía de penetración hacia el interior del continente. Manaos, la capital del estado, sirve como lugar de reunión para los productos de toda la zona, pero es alcanzable solo por las vías fluvial y aérea. La llanura del Amazonas, que toma el nombre del río que lo atraviesa, es el reino de la selva ecuatorial. En ella, como escribe un famoso geógrafo, los árboles entrelazan sus ramas en todas direcciones durante cientos y miles de kilómetros, como si quisieran formar una enorme cúpula bajo la cual los rayos del sol no debieran penetrar. Pero la apretadísima vegetación no es el único obstáculo que la selva opone a la penetración del hombre. A ella hay que añadir el peligro de serpientes muy venenosas que se deslizan entre las altas hierbas y las matas, y el gran número de felinos que merodean siempre en procura de su presa. Todo el mundo se sorprende al saber que Manaus, la capital de Amazonas y el núcleo de la región amazónica, no está a orillas del Amazonas, sino del río Negro, a unos 6 kilómetros del punto donde éste se encuentra con el Solimoes, para formar lo que los brasileños consideran el Amazonas, propiamente dicho. A cientos de metros de las tranquilas orillas de los ríos, el centro de Manaus bulle incesantemente de actividad, lleno siempre de ruidos, gente y confusión. En cualquier sitio al que se mire, hay una tienda o un puesto donde venden de todo, desde ponchos peruanos hasta gafas de sol de plástico y juguetes Made in Taiwán. No faltan compradores para todo esto, pero desde que quedó convertida en Puerto Franco, la especialidad de Manaus es la electrónica. Para el interior amazónico, Manaus ha sido siempre la civilización, el centro comercial donde se podrá escapar por algún tiempo de las duras condiciones de la vida en la selva y comprar los artículos manufacturados necesarios para hacer esa vida más fácil. La ciudad debe su nombre a la tribu de los Manau, descubierta por São Luís Maranhão,
cuando viajaba por la región en el año 1616. El explorador llamó al lugar São Luís del Río, pero fue Francisco do Mota Falco quien fundó realmente Manaus, construyendo el primitivo poblado y animando a otros a quedarse allí con él. Miramos un teatro altísimo. Confirmamos que es el indicado en el mapa. Nos sacamos una foto adelante. Lo filmamos. Damos una vuelta a su alrededor. Observamos su interior y seguimos. O sea, no estuvimos. Pero tenemos otra oportunidad. El niño que llevamos dentro nos contradice y se queda frente al teatro. Está en silencio, porque lo ha dejado sin habla la maravilla que ve. No lo arranquemos para apurarlo hacia otro prodigio que tampoco apreciaremos. Respetémoslo. Algo ha visto. Ha visto la filigrana de la belleza tallando cada detalle. Ha visto la vida de los moradores transcurriendo alrededor de ese teatro. Y ha visto el tiempo, el transcurrir de los siglos. Alguien debió colocar un banco donde está parado el niño para que uno pueda explorar el milagro de la laboriosidad humana. El Teatro Amazonas fue inaugurado en 1896 y es considerado uno de los teatros más lindos del mundo. Ejemplo de arquitectura neoclásica en Sudamérica, declarado Patrimonio Histórico del Brasil. Formando parte de la Plaza San Sebastián y del Teatro Amazonas, se alza la pequeña y maravillosa iglesia de San Sebastián, inaugurada unos años antes que el teatro en el año 1888. Esta obra de Domenico De Angelis está bellamente adornada en su interior, con hermosas pinturas en el techo. En la avenida 7 de septiembre aparece la catedral, edificio de asombrosa sencillez en comparación con la profusión decorativa del resto de la ciudad. A juzgar por la cantidad de gente que acude a ella, desempeña, no obstante, un papel más activo en la vida ciudadana que muchos otros edificios más ostentosos. La catedral fue inaugurada en 1695, siendo la primera iglesia construida en Manaus. En 1850 sufre un incendio y en 1878 queda definitivamente terminada. El puerto mismo es un espectáculo inolvidable. Mientras los barcos amarrados en los muelles se mecen serenamente en el agua, a lo largo del río se despliega una actividad incesante. Frenético, complicado y anárquico, como parece a los ojos de quien no está acostumbrado. El puerto de Manaus tiene en realidad una organización perfecta. Los muelles flotantes, situados detrás de la impresionante aduana, también fueron construidos por una empresa británica a principios del siglo año 1902.
A fin de adaptarse a los cambios de nivel de hasta 14 metros experimentados por el río, el malecón de cemento se apoya sobre pontones que suben y bajan con las aguas, de manera que incluso los barcos más grandes pueden atracar aquí durante todo el año. El equipo de documentalistas de Tecnovisión se prepara para iniciar una travesía por el Río Negro con el objetivo de llegar a Barcelos, 500 kilómetros Amazonas adentro. Nos encontramos en el puerto do Sai Raimundo, al norte de Manaus, en una de las peores favelas que existen en la ciudad. De día se puede deambular por él sin problemas, y basta con preguntar aquí y allá para enterarse de qué barcos están a punto de zarpar. Pero por la noche puede resultar un lugar bastante peligroso. De hecho, hay mucha gente que va armada. El alcohol y la prostitución, una combinación fatal. Aquí, en este puerto, abordaremos el barco, o bañeiro, como le dicen los lugareños, llamado Almirante Acevedo. Los pasajeros viajan en hamacas o en pequeños e incómodos camarotes. Nos esperan 3 días de un viaje que será duro y es necesario planearlo casi como una expedición, pero las emociones están garantizadas. Ni bien partimos, nos encontramos con un megapuente en construcción sobre el Río Negro. Este puente unirá la ciudad de Manaus con la localidad de Iranduba. La estructura tendrá un largo de 3.595 metros, compuestos de 73 pilares que lo soportan, y en su parte más alta cuenta con 41 metros de altura, para no interrumpir el paso de los barcos. El Río Negro llega a Manaus desde la parte noroeste del Amazonas, una de las regiones menos exploradas de Sudamérica. No hay prácticamente ninguna infraestructura turística en esta dirección, pero se puede viajar río arriba, esquivando bancos de arena, rápidos y cascadas. Tiene también una ventaja. El color negro de las aguas del río se debe a la acidez vegetal producida por el arrastre de los nutrientes del suelo en las cuencas de los afluentes y a los pies de las montañas colombinas donde nace el río, y esta acidez impide que proliferen los insectos, especialmente los mosquitos, por lo que dormir en las playas ribereñas no es tan insoportable como en el resto de los principales afluentes del Amazonas. Nuestro recorrido continúa y atravesamos la reserva indígena Guaymiri-Atuari. El Almirante Acevedo sigue río arriba, transportando a 200 pasajeros y 90 toneladas de mercaderías. Al segundo día, realizamos nuestra primera detención en la aldea ribereña de Moura. Aquí se bajan algunos pasajeros y se descarga algo de mercaderías, pero a la media hora ya continuamos viajando. Al rato, nos sorprende el impresionante paisaje de la desembocadura del río Branco. Sorteando y chocando bancos de arena, con el riesgo de encallar. Se percibe un resplandor en medio de la selva. Estábamos llegando a la localidad de Barcelos.
Barcelos se ubica en la margen izquierda del Río Negro y es consagrada como la capital de la pesca deportiva en el Amazonas. La historia de Barcelos tiene su inicio con la aldea de Marihuá, construida por la etnia Camandre de la nación Manau en la margen derecha del Río Negro en 1728, con el nombre de Misión de Nuestra Señora de la Concepción de Marihuá por Fray Carmelita Matías San Buenaventura. En el mismo año llega a la aldea de Marihuá Belchior Méndez y sus tropas, que junto con Fray Matías construyen la capilla de Salto Eliseu do Marihuá. De inicio, se construyó una capilla de paja que más tarde fue ampliada con la construcción de un hospital y de un colegio, formándose así la misión de Nuestra Señora de la Concepción de Marihuá. La aldea fue elevada a categoría de villa el 6 de mayo del año 1758 con el nombre de Barcelos, siendo su primer gobernador el señor Joaquín de Melo. En el año 1791, el gobernador Manuel da Gama Lobo da Almada mudó la sede de capitanía al lugar llamado Barra do Río Negro, hoy Manaus, por ser esta villa mejor localizada. En 1799, la sede de capitanía retornó a Barcelos, pero en 1806 fue transferida definitivamente al lugar de la Barra. En 1816, al mando del gobernador capitán de mar y guerra José Joaquín Vittorio da Costa, fueron demolidos los edificios existentes en Barcelos. Barcelos recibió nuevamente la categoría de ciudad por medio del Decreto Ley Estadual número 58, el 31 de marzo de 1938. En Barcelos se obtienen las mejores especies de peces ornamentales que son trasladados por barcos hasta Manaus y de allí se exportan a distintos destinos del planeta. Se destacan como autóctonos el pez cardinal y el pez acará disco. Luego de estos 2 días en Barcelos, primera capital del estado de Amazonas, fundada en 1942 por el padre Joao Valsola, nos despedimos con nostalgia de este lugar tan distante de la civilización. De todas las excursiones que vale la pena hacer por las cercanías de Manaus, la más popular y sencilla consiste en ir a ver el nacimiento del Amazonas, es decir, la confluencia de los ríos Negro y Solimões, situada a unos 10 kilómetros de la ciudad. Varios kilómetros más allá del punto donde se encuentran, las aguas de ambos continúan fluyendo separadas. El color negro de uno contrasta acusadamente con el amarillo cenagoso del otro, creando un extraño e hipnotizante espectáculo. La explicación para este bello espectáculo, dicen los estudiosos, puede estar en los factores de densidad, temperatura y velocidad muy diferenciadas entre los dos ríos.
Hasta aquí, el Amazonas fue un remanso para las expectativas de las cámaras del equipo de Tecnovisión. El desafío ahora es introducirnos a la selva amazónica, donde no está habilitado al turismo, sino a los intrépidos, con ansias de conocer y aprender de la vida salvaje. Comenzamos a explorar los riachuelos, igarapés, los bosques inundados, igapós y frondosa vegetación. Una de las características de la zona es la abundancia de gigantescos camalotes y la vitoria regia, que se encuentran en lagos poco profundos. Florece sobre todo en la estación de las lluvias. Para nuestra comodidad en medio de la selva, nos albergamos en una choza flotante, donde proyectaríamos nuestras próximas excursiones. Base opcional dirigida por nativos de la zona. Aquí se organizan, entre otras actividades, la pesca de pirañas o cazar con la mano yacarés, pero a la medianoche. El hombre camina sobre la hojarasca. Sobre su cabeza se yerguen grandes árboles que lo protegen del sol. A sus costados hay ramas y plantas que se ofrecen a pájaros e insectos. Las mariposas lo siguen paso a paso, y cada sonido es un animal que se escurre hacia su cueva o que acecha sus movimientos. Con los sentidos alerta, avanza mirando hacia todos lados y siente que la naturaleza es enorme, rica, infinita. El hombre está entrando a la selva amazónica. La selva amazónica es aventura, historia, cultura, fuente de vida, misterio. Es noche cerrada y sol filtrándose entre los árboles. Es niebla y agua cayendo como lluvia o corriendo en el arroyo. La selva ha sido la lucha y el refugio de los aborígenes, pero en esencia, la selva amazónica es un mundo para descubrir. Primeiro os caboclos vivia, trabalhava muito disso, muito eles se chamam seringa, o nome, ele era o que faz a borracha para ligar carro também. E os caboclos faziam corte aqui, outro aqui, aí outro no meio, eles De todos los árboles gomíferos, el que suministra mayor cantidad y mejor calidad de látex es el Hevea brasiliensis, o caucho de Pará. Para los indígenas, caucho significa árbol que llora. Conocidos los árboles de caucho desde el momento mismo del descubrimiento, las aplicaciones que de su látex hacían los indígenas despertaron el interés de los conquistadores. Hasta principios del siglo XX, las seringueiras brasileñas, al parecer inagotables, cubrían las necesidades del mercado. Hoy, la Federación de Malasia, Indonesia y Tailandia aportan el 95% de la producción mundial del caucho natural. Esse que faz o iodo, tem uma coisa amarela. Se tu tem ferimento, tu pode passar em cima. ¿Iodo? Sí. Hasta no hace muchos años, la mayoría de los medicamentos consistían en tisanas, infusiones, decocciones de plantas herbáceas o partes de la planta.
En los escaparates de las farmacias se encontraban alineados vasos y tarros que contenían hojas, flores, extractos y destilaciones de una infinita variedad de vegetales. En la actualidad, muchos medicamentos se fabrican con los principios activos de las plantas y la selva amazónica es la cuna de las plantas medicinales, descubiertas por sus antiguos habitantes, los aborígenes. En la selva vive la mayor cantidad de seres vivos, por eso se dice que son riquísimas en biodiversidad. La selva es un ambiente cálido y húmedo, es decir, el lugar ideal para el crecimiento de plantas, frutos y animales. El suelo, poblado de hojas y líquenes, trabaja como una esponja que retiene y libera agua, dando origen a los arroyos, que luego aporta caudal a otros cursos de agua. No es casual que los ríos más caudalosos del planeta provengan de la selva o la atraviesen. Agua y selva son la misma cosa. Enmarañado, el complejo enredo vegetal de la selva amazónica confunde al visitante desprevenido y le oculta sus íntimos secretos y sus criaturas. Ellos están, sin embargo, esperando que el ojo atento, el oído entrenado y el olfato del indígena nos revelen su presencia de un momento a otro. En la selva, el hombre debe redescubrir su esencia profunda y animal, reestrenar sus sentidos y sentirse un animal más del monte.
Aquí todo se torna más cercano, más misterioso, más cerrado. Es la selva amazónica que se nos viene encima. Dois tipos de preguiça. Como aqui nós temos também, como esse daqui, uma fêmea e o macho sempre tem um cor aqui atrás. Agora nós temos outro mais conhecido como bicho preguiça real, são grandes. Então, como esse tipo de animais também são vegetarianos, só comem as frutas e os folhas também verdes. Tuvimos la suerte de visitar y el honor de ser bien recibidos por el cacique y curandero de la aldea de Sana Tucana Tuyuca en la reserva indígena Guaymiria Troari. Luego de recorrer la aldea que se encuentra ubicada a orillas del Río Negro y observar el modo de vida de sus habitantes, comenzaron a sonar tambores. Era el llamado del cacique.
Era la hora de las danzas ancestrales en agradecimiento al dios de las lluvias, de las cosechas, de la caza y la pesca y de la fertilización. Como invitadas de honor para participar de este evento que se repite de generación en generación, estaban las cámaras de Tecnovisión, y allí nos quedamos a compartir hermanados con los indígenas hasta el éxtasis. Preservar la selva
es elemental para la protección de las cuencas hídricas, para evitar la erosión del suelo y para el mantenimiento del entorno ambiental, tan necesario para la calidad de vida de las personas que viven en ciudades y áreas rurales. La selva es la reserva de agua potable de la gran mayoría de los pobladores de la región. La selva nos da agua limpia, aire puro y fresco, suelos ricos en nutrientes, hermosos paisajes y lugares para pasear y aprender sobre la naturaleza. Además, todavía guarda secretos que nos quedan por descubrir y que, si desaparece, se perderán para siempre. Es imposible que una presencia tan poderosa no sea fuente de creatividad. Es tan improbable como ver un atardecer sobre el río y no conmoverse ni siquiera un poco. Es que el calor, el misterio y la fascinación del rojo sobre el verde despiertan ideas y pasiones que se han traducido en música, relatos, poesías, cine y pintura. Aquí hay entonces otra selva para descubrir. La selva vista con los ojos de los que tienen cosas para decir.